Imagina estar solo en un bosque remoto en Canadá. El viento apenas agita las copas de los árboles, no hay nadie más, solo tú y un silencio que se vuelve antinatural. De pronto, los gansos se alborotan, el cielo se tiñe de un resplandor rojizo y lo que ves no tiene nombre. Una nave, metálica, sin ventanas, sin sonidos humanos, solo un zumbido mecánico y un olor a azufre que arde en los pulmones. La luz es cegadora. Una puerta se abre y entonces el calor. Un chorro invisible que te marca el cuerpo como si una rejilla ardiente te atravesara la piel. No es un sueño, no es un delirio, es real y ocurrió el 20 de mayo de 1967. No en la ficción, en Falcon Lake. ¿Te atreves a descubrir qué es lo que pasó? Entonces, acompáñanos. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito, donde lo extraño y lo inexplicable encuentran un lugar en nuestra mesa. Yo soy Marlon, como todas las noches me acompaña Pedro. Pedro, ¿cómo te encuentras? ¿Qué onda, Marlon? Me encuentro muy bien, ya alegre de compartir contigo una noche más aquí. Traes un tema muy bueno y ya estoy emocionado por escucharte. Así es, traemos un tema excelente, pero previo a comenzar, me gustaría reiterar la invitación a que se suscriban al canal. Sí, claro. A que nos apoyen con la suscripción, a que nos apoyen con los likes, a que nos apoyen con compartir este contenido, para que así pueda llegar a más personas, para que así el algoritmo nos recomiende y este canal pueda crecer, pueda fortalecerse. Sí, ¿Qué opinas? Recomendarle a todos los suscriptores y también a la gente que va llegando al canal que se suscriban, que den like, que comenten. Todo eso enriquece más a esta comunidad que se está generando. Y bueno, como lo anotas perfectamente, pues nos permite llegar a más personas, ¿no? Exacto. Exactamente. Así es. Suscríbanse a la Sociedad de lo Insólito. Ya lo dijo el oráculo. Y con risita malévola Sí. también de por medio. Y si el oráculo lo dice, es porque tienes que hacerlo. Así que suscríbete al canal, pícala a la campanita y apóyanos con él. Suscríbanse, amigos. Y dicho lo anterior, y una vez que el oráculo también ha reiterado la invitación, ¿qué te parece si ya comenzamos con el tema de hoy? Claro, hay que arrancar con este tema. Perfecto. Insólitos, el día de hoy vamos a trasladarnos a los vastos bosques de Manitoba, en Canadá, donde el 20 de mayo de 1967 ocurrió algo que desafiaría toda lógica y razón. Lo que ocurrió ese día se convertiría en el caso OVNI más documentado de la historia de Canadá. Una historia respaldada por evidencia física, investigaciones gubernamentales y cicatrices que permanecerían en el cuerpo de una persona durante más de 30 años. Hoy hablaremos del encuentro en Falcon Lake, una historia real de contacto extraterrestre, quemaduras misteriosas y un enigma que permanece hasta nuestros días. Así que, como dice Jack el Destripador, vayamos por partes. Claro, sí. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Falcon Lake, primero debemos conocer al protagonista de nuestra historia y el escenario en el que se desarrolló la misma. Stephen McCulloch era un hombre de 51 años, mecánico industrial de profesión y ex policía militar. Había emigrado de Polonia a Canadá varios años atrás. No era el típico soñador o aficionado a la ciencia ficción, era un hombre práctico, de manos callosas y mente metódica, que trabajaba con maquinaria pesada en Winnipeg y que tenía una afición muy particular, la geología amateur. Es decir, le gustaba irse a las montañas Sí, con sus herramientas a a extraer buscar rocas, ¿no? rocas raras con cualidades. Entonces me imagino que, dada la característica de este personaje, si bien no era un científico, sí era una persona más o menos versada en temas de geología, de ciencia, de minerales,
de la tabla periódica. Sí, evidentemente, ¿no? Por el tema que dices de que precisamente su hobby era la geología, pues seguramente encontraba piedras con ciertos Sí. minerales o elementos distintos. Y tendrías que saber de qué está compuesta, ¿no? Sí, Y para claro. ello requiere un conocimiento, pues por lo menos un poco más que básico, de la tabla periódica. Claro, sí. Los fines de semana, McCulloch solía escapar de la ciudad hacia los vastos bosques de Manitoba, especialmente hacia la zona de Falcon Lake, Ujú. aproximadamente a 150 kilómetros al este de Winnipeg. Allí, en medio del escudo precámbrico, buscaba vetas de cuarzo y de plata. El año anterior había registrado algunos yacimientos mineros en la zona, y ese fin de semana, que era largo, en el mes de mayo, decidió explorar nuevas áreas muy prometedoras. Así que se dio a la aventura. Sí, por lo mismo de su hobby, ¿no? Se trasladó a otras áreas a encontrar, pues me imagino que a seguir buscando, ¿no? Exactamente. Piedras, minerales. A seguir buscando yacimientos de esos minerales para completar tal vez su colección, ¿no? De rocas o algo por el estilo. Sí, pues propiamente era su hobby, seguramente que tenía una colección de piedras Sí. y pues no sé, o sea... Sí, típico. Sí me ¿no? lo imagino, ¿no? Como un hobby muy gringo, Sí, seguro. con su, No, y también de... lupa, así examinando las rocas, Sí, sus cualidades. y típico hobby, ¿no? De gringuesco, así. De Sí. como esos que coleccionan hojas secas. Ajá, O monedas, digo, está bien, ¿no? Cada quien, pero exacto. sí me lo imagino un señor así como que no tiene ya nada que hacer, pues se va Un al pensionado. al campo jubilado. a buscar piedritas, ¿no? ¿Está Sí, bien? también me lo imagino parecido. Falcon Lake está ubicado en el Parque Provincial de Winchell, una vasta extensión de naturaleza salvaje que se extiende hacia la frontera con Estados Unidos. Es una región rica en formaciones rocosas del Precámbrico, donde los depósitos de minerales, como el cuarzo, la plata y hasta elementos radioactivos, como el radio, se encuentran de forma natural. El lago que está ahí lleva el nombre del poeta Pierre Falcon, y en 1967 era un destino popular para pescadores y turistas que buscaban alejarse del bullicio de la ciudad. Querían un poco de naturaleza, querían un poquito de tranquilidad, Sí, se iban. estar al aire libre, ¿no? ¿Y Ajá. si has visto las fotos del lago? Está bonito. Se ve muy padre el lago. Sí, sí, está muy padre. Pero más allá de la pequeña comunidad turística que se formó ahí, con motivo de la belleza de este lago, Sí. los bosques se extendían por kilómetros sin más compañía que la vida salvaje. Esta era otra nota distintiva del lugar. Vastos bosques, también muy bellos. Así que... Sí, y con la darás cualidad una idea. esta de que refieres de que pues no había muchas personas, pues era un lugar Sí, remoto. entregado a la vida salvaje, ¿no? Exacto. El sábado 20 de mayo de 1967 comenzó como cualquier otro día de prospección para McCulloch. Se había hospedado en el Falcon Motor Hotel y había salido temprano hacia los bosques. Ya te imaginarás, había tomado su desayuno continental. Oye, qué curioso que a todo le pusieran Falcon, ¿no? Sí, por el El lago. hotel, el lago, Ujú. todo, ¿no? Y todo por un poeta, Eh, en honor a un poeta. Así que todo era Falcon. Falcon. Bueno, ese señor, una vez que se preparó, salió del hotel, equipado con sus herramientas de geólogo, ya sabes, martillo, gafas protectoras, como de las que usan los Me soldadores. imagino que cinceles también para Sí, cinceles, tal vez una algunos- pala, alguna cosa de esa, ¿no? algunos artículos para recolectar, ¿no? Algún Muestras. recipiente de Claro, muestras, sí, tal vez guantes, etcétera. Todo lo que usaba alguien dedicado, ¿no? A esta actividad. claro. Y su libreta de notas, porque esa era la que le permitía a él ir llevando sus registros. Sí. Eran aproximadamente las 12:15 de la tarde, cuando estaba trabajando cerca de una veta de cuarzo muy prometedora. El día era claro y soleado, perfecto para el trabajo al aire libre. McCulloch se había tomado un descanso para almorzar y había regresado a su labor cuando algo perturbó su tranquilidad en el bosque. Órale, estaba almorzando unos huevos a la Falcon Sí, o algo así también, ¿no? al lado del lago, ya te imaginarás un cafecito, algo muy padre se escucha. No, sí se ve muy bonito. Aparte Sí. del lugar, sí, está padre. Exacto. De pronto, una bandada de gansos estalló en un coro de graznidos, claramente asustada por algo. Una parvada así empezó a volar. Y eso a plena luz del día. Sí. McCulloch levantó la vista
de su trabajo, de lo que estaba haciendo, Ujú. para ver qué había alterado a las aves. Lo que vio cambiaría su vida. Según el testimonio detallado de McCulloch, el cual proporcionó con posterioridad, ante las propias autoridades incluso, al mirar al cielo vio dos objetos con forma de cigarro que se acercaban desde el sureste. Órale. Los describió como objetos metálicos con un resplandor rojizo intenso, del tamaño aproximado de automóviles grandes. No sé, imagínate un Cadillac o algo así, del tamaño de esos vehículos. Ujú. Dos objetos así, pero volando obviamente. No eran pequeñitos. No, no eran pequeños para nada. Los objetos se movían en perfecta sincronización, manteniendo una distancia constante entre ellos, como si fueran una sola unidad operativa, coordinados. Uno de ellos se detuvo y permaneció suspendido en el aire, mientras el otro continuó descendiendo hasta posarse en una zona rocosa de aproximadamente 45 metros de donde se encontraba McCulloch. El objeto que había aterrizado tenía forma de disco con una cúpula en la parte superior. Medía aproximadamente 35 pies de ancho y 12 pies de largo. Su superficie era tan perfectamente lisa que no se apreciaban soldaduras, ni uniones o remaches o marcas de construcción. En la parte superior había una serie de aberturas que tenían una característica muy particular, ya que de ellas emanaba una luz púrpura intensa, tan brillante que superaba la luz del mediodía. Haz de cuenta que ya va RGB. RGB, un LED ahí. Oye, qué Exacto. curioso, ¿no? De que no se mostrara uniones en Ujú. el trabajo, ¿no? Es decir, era como Sí. una unidad totalmente forjada en una sola pieza, ¿no? Pareciera. Sí, eso es lo raro, que era como Sí, como hecha un bloque, ¿no? hecha en un monolito así, en un solo bloque, como tú dices. Ujú. Y eso no es normal. Sí, pues primero denota que no usaron algún tipo de unión Ajá, o con soldadura o alguna cosa, o sea, es un, tal vez remaches. un molde podría ser, ¿no? Ajá. A ese tamaño, no sé. Y increíble, ¿no? De que volaran también sincronizadamente, ¿no? Sí, y que no hicieran ruido y que prácticamente... Y sobre todo la nave que queda suspendida, Ajá. pues un avión convencional, pues tal vez un helicóptero, ¿no? Sí. Pero fuera de eso un avión convencional no podría quedarse podría hacerlo. suspendida. Y mucho menos en aquellos años, ¿no? Ujú. Que en teoría la tecnología aeronáutica era más Sí, atrasada. sí, menos avanzada que ahora. ¿Qué pasó después? Bueno, McCulloch observó el objeto durante aproximadamente media hora, tomando notas y haciendo bocetos en su libreta. Su primera reacción no fue de terror, sino de una curiosidad científica. Era un hombre curioso, un hombre apasionado por la geología y pues sabía qué anotar, qué describir de algo raro que encontraba, ¿no? No era una persona ajena a tomar notas, a hacer una investigación. Entonces, lo primero que sintió fue curiosidad y esa curiosidad lo llevó a dibujar el objeto, hacer mediciones, etcétera. Sí, ante el hallazgo, su curiosidad, pues, ¿no? De querer Exacto. saber Saber o qué era. documentarlo, ¿no? Igual y Justo eso. con posterioridad vender esas notas o no sé, algo para algo le podrían haber servido, ¿no? O sea, Así es. Como exmilitar que era, pensó inmediatamente que podría tratarse de algún tipo de aeronave experimental o prototipo estadounidense que había tenido problemas y había aterrizado para reparaciones. Eso fue lo primero que le vino a la cabeza justamente después de saciar su curiosidad científica. sí, claro. Un hombre listo. No, y también por lo que refieres antes de que él se dedicaba a manipular máquinas, yo creo que también por eso le llamó la Sí, atención ver eso. Había sido militar, policía Nave. militar. Así que ya tenía conocimientos de que los gobiernos, y especialmente los ejércitos, tienen prototipos de naves de combate o naves pues que son teóricas, que están experimentando algún tipo de tecnología nueva o de combustible nuevo Sí, y que son raras. Entonces, lo primero que él tuvo como idea fue justamente que se trataba de una nave experimental, posiblemente de Estados Unidos, sí. y que tal vez esa nave había aterrizado ahí porque se averió y necesitaba reparaciones. Ujú.
Durante esos primeros minutos, McCulloch notó que el objeto que estaba ahí yaciendo, pues, en medio del bosque, de él emanaban ondas de aire caliente, acompañadas de un olor distintivo al azufre. O sea, olía muy fuerte el lugar. El olor a azufre, para quienes lo han experimentado, sabrán que no es un olor agradable. No, para nada. Es muy intenso y pues huele mal. Es un olor penetrante, que solo respirarlo sientes que hasta que te arden las vías respiratorias. Entonces es un olor inconfundible y que se nota a distancia. Sí. También percibió sonidos mecánicos, un leve silbido en el aire y el zumbido de lo que parecía un pequeño motor eléctrico. Un sonido raro, no me lo logro equiparar a algo. Así No creo que se sé. escuchara como un ventilador, pero Sí, pero como un siseo, tal vez así. posiblemente algo así. Podría ser, ¿no? Y después de observar y documentar lo que veía, McCulloch decidió acercarse. Se puso sus gafas protectoras de soldador que usaba para hacer sus investigaciones con las rocas, porque justamente la luz púrpura de la que Emanaba de la nave. emanaba de la nave, ya acercándose le lastimaba la vista. Entonces decidió usar sus gafas para protegerse los ojos y comenzó a caminar hacia el objeto. Cuando se encontraba a unos 60 pies del objeto, algo extraordinario ocurrió. Escuchó voces humanas provenientes del interior de la nave, según narró. Órale. Qué curioso, ¿no? Sí. Muy extraño. ¿Y qué hizo después? Bueno, McCulloch se detuvo y aguzó el oído. Se puso atento. Ujú. Desde el interior del objeto provenían claramente dos voces distintas, una más aguda que la otra. Sonaban amortiguadas, como si hablaran a través de algún tipo de intercomunicador o desde el interior de una cabina cerrada. Ujú. Ese era el sonido característico de estas voces. Pensando él que se trataba de aviadores estadounidenses con problemas mecánicos, gritó en inglés: «Yankees, ¿están bien? ¿Tienen problemas?». Eso dijo. No hubo respuesta. Intentó entonces en ruso, luego en polaco y finalmente en alemán, que eran los idiomas que él hablaba, un políglota, Sí. el McCulloch. Un tipo que, te digo, por el Sí, contexto que tiene, se me hace una denota persona que era una persona muy estudiosa, preparada, ¿no? sí. Bastante. Y obviamente que él pensó que era un accidente, ¿no? De algún militar o alguien que había chocado o dañado Exacto, su nave, ¿no? dañado su nave. Entonces, intrigado por todo esto y cada vez más convencido de que se trataba de una aeronave pues, terrestre, militar, prototipo, Ujú. se acercó aún más todavía. Cuando estaba a unos pocos metros del objeto, se abrió una escotilla en forma de puerta en el costado de la nave. Por la abertura se derramaba una luz cegadora. McCulloch se asomó al interior, protegido por sus gafas de soldador. Lo que vio lo describió como un laberinto de luces. Haces luminosos que se cruzaban en todas las direcciones y paneles con luces de colores que parpadeaban en secuencias aparentemente aleatorias. No pudo distinguir a ningún ocupante. Se apartó de la apertura y examinó lo que era el exterior del objeto más de cerca. No había números de serie, no había insignias militares, marcas de identificación o cualquier otro tipo de indicación del origen de la nave. Ujú. La superficie era completamente lisa, muy perfectamente lisa, y emitía un calor considerable. O sea, estaba a Caliente, rojo vivo, ok. caliente. Esa era la característica física de la nave en cuanto al fuselaje, digámoslo así. Sí, recapitulando, pues era una nave que no tenía soldaduras aparentes, lisa. Se apreciaba Perfectamente lisa. Sí, sin ninguna especie de soldadura, De remache bro- o o que se viera un algún- trabajo Ujú. pues de soldado, ¿no? De lijado, no sé. Sí, alguna imperfección, ¿no? Sí, era totalmente lisa, abordada en teoría por dos voces, ¿no? Porque Por dos voces. él no vio nada. Sí. A la hora de que la nave abre, no ve nada adentro más que luces. Sí, y un detalle que hay que destacar es que él narró dos voces que se hablaban como por intercomunicador, Ujú. pero sí
si somos acuciosos, nos daremos cuenta que nunca mencionó que hablara un idioma terrestre. No. O sea, escuchaba como cuando tú escuchas murmullos o sí, vociferaciones, pero no distingues el idioma que hablan. Y pues si tú no lo conoces ese idioma, pues dices, quién sabe qué estarán hablando, pero están hablando. Sí. Hay dos personas hablando algo que no entiendo. Él escuchó algo así. Sí, por eso decide, ¿no? Interactuar varios con idiomas. ellos en inglés, después polaco, ruso, después otros idiomas que él manejaba. Que ¿no? manejaba. Entonces, ese es un dato relevante. Que estas voces que estaban murmurando cosas, No pudo identificarlas Él no como comprendió el idioma. humanas. exacto, O, bueno, que hablaran una lengua una humana. lengua humana. Entonces, ese es un dato relevante, me Claro. parece, de este caso. Luego, McCulloch extendió su mano enguantada para tocar la superficie del objeto, que, como decíamos, Estaba estaba caliente. caliente. Inmediatamente la retiró. La nave estaba tan caliente que derritió las puntas de los dedos del guante. O sea, una temperatura brutal. En ese momento, sin previo aviso, 3 paneles se deslizaron y cerraron herméticamente la escotilla. El objeto comenzó a girar lentamente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y, mientras la nave giraba, McCulloch notó en un costado de un panel con un patrón de agujeros dispuestos en forma de rejilla, como una salida de ventilación, más o menos parecido a ello. Ujú. Y súbitamente de esa rejilla brotó un chorro de aire o gas extremadamente caliente que lo golpeó directamente en el pecho. O sea, la escotilla se abre, Salen estos como filtros, Ajá. por decirlo así, orificios, así es, y emiten ese vapor caliente, ¿no? exacto, ese vapor caliente, chorro o gas, no se definió qué era, pero que lo quemó. Órale. Ujú. O sea, recibió de lleno, pues, el gas. Sí, O bueno, en este caso, el vapor, ¿no? así es. Una nave descendió en el corazón del bosque Ah, y no dejó huella en el cielo, pero sí en la carne. Un hombre tocó lo prohibido y fue marcado por ello. wow. Oye, ¿El oráculo ha dado una opinión de esto? El oráculo, bueno, es un ente que no comprendemos Y seguramente. seguramente conoce el origen de todo este el problema. origen de todo esto. O estuvo ahí, O tal vez. estuvo ahí, a lo mejor el oráculo era quien estaba en la nave, La ¿no? nave, quemando Y básicamente nos está diciendo que por imprudente lo quemaron. en la carne, lo marcaron. Lo marcaron como animal. como una res. Bueno, Ay, pobre. es curioso, ¿no? Sí, muy curioso, la verdad. Que, digo, dentro de lo que es este incidente, Ujú. se supone que es uno de los más investigados. Sí, Más investigados de la... Y documentados de la historia. sí, de la ufología, ¿no? Se Ujú. supone que ellos... Es este y el que ya hay un video también de en el canal. Roswell. Sí, el incidente Roswell. Pero todavía según que hay más documentación Sí, y más justo información. también de que haya dejado esta marca en una persona, Ujú. pues también le da un grado más de credibilidad. Sí, y de inquietud, ¿no? Sí. Misterio. Bueno, lo curioso de McCulloch de haberse atrevido a Acercarse a la acercarse, nave, ¿no? Tanto. le dejó una huella, pues ya en la carne, como decíamos, en la piel, le quemó. Y justamente las quemaduras no eran, pues, cosa poca, o sea, eran quemaduras intensas, de un calor extremo, Ujú. y fue por el impacto de este gas, según él narra, que le dejaron esas, pues, marcas en la piel, estas quemaduras, que le quedó así como una rejilla marcada. Haz de cuenta como Sí, un panel. hay imágenes, Sí, que me parece que sí. Y sí se ve así como si tuviera, así como... una rejilla, Ajá, ¿no? Como si marcas. le hubieran puesto una parrilla en el Ajá, pecho. tal cual, como si le hubieran puesto una parrilla, una vaporera ahí O sea, caliente. como si hubieran querido hacer ahí en su pecho una carnita asada. Podría decirse así, que así marcado. Sí. Y se ve muy rara la quemadura, no parece una quemadura normal que te hicieras, ¿no? No, está muy raro el patrón, ¿no? Ajá, sí, tiene un patrón muy extraño. La camisa y el gorro de McCulloch se incendiaron al instante. Ah, sea, pues sí, los guantes se el chorro quemaron ese. con tocar. Fue con una presión y una intensidad que la camisa se la chamuscaron y el gorro que llevaba, porque hay que recordar que es una región fría en la que él estaba haciendo su investigación. Sí, sobre todo Abrigado. también que tomar en cuenta que seguramente la tela que llevaba era una tela gruesa. Sí, No era una tela por el frío, no es una tela delgada que
rápidamente arda. Una tela gruesa, pues creo Así que tiene es. un grado más de protección, ¿no? Se Exacto. podría decir. Pues qué loco. Bastante loco. El hombre se arrancó las prendas en llamas Ujú. mientras el objeto se elevaba silenciosamente. O sea, se empezó a quitar la ropa porque estaba ardiendo. Claro. Como cuando vemos en las películas que a alguien le prenden fuego Cuenta como la antorcha humana que Ajá. se prende. y se empiezan a revolcar como para quitarse, ¿no? Sí. Pues el fuego prácticamente. Sí. Él hizo algo similar, solo que se le ocurrió más bien quitarse todo para poderse liberar de, pues, Sí, de las llamas. de las llamas, claro. Y mientras él hacía esto, el objeto se elevaba silenciosamente y desaparecía en el cielo, Órale. reuniéndose con el segundo objeto que había permanecido suspendido, como lo habíamos narrado en un principio, Ujú. pues ya en el aire y uno había bajado. Entonces, pues se incendió a esta pobre persona, la nave esta extraña, y en cuanto él estaba intentando salvar Sí, su vida del fuego, Sí, claro. aquel objeto emprende el vuelo otra vez, reuniéndose con el que lo estaba esperando, por así decirlo, en el aire. Pues es que loco, ¿no? Podría ser que tal vez ese vapor, pues no sé, era una manera tal vez de enfriarse de la nave y... Como un disipador, ¿no? Ajá, Necesitaba porque como- refiere él que estaba cuando la tocó, lo que es el fuselaje. Estaba calientísimo. Era A caliente. lo mejor estaba como disipando el calor, como enfriando para volver a estar óptima para Para algún vuelo. volar. O propiamente puede ser que con ese chorro se propulse. También No sé, podría ser. Hay muchas teorías al respecto, ¿no? ¿Qué pasó después? Bueno, Macalac se quedó en el bosque, Quemado. solo y quemado, desorientado y con un dolor punzante en el pecho. Imagínate, si una quemadura en la mano, así como estás, no sé, cocinando o haciendo algo, ¿no? Sí, duele mucho. Ahora algo tan extremo como un chorro caliente que prácticamente te dio en el pecho. Sí, la quemadura de las imágenes que se notan Se ve en las delicada. imágenes, sí se ve delicada y bastante grande. Es todo el pecho prácticamente. Exactamente, es una quemadura importante. Aparte, Macalac había inhalado parte del gas que hablábamos que impulsaba la nave, Ujú. lo que le provocó náuseas inmediatas. Comenzó a vomitar repetidamente y sintió que le fallaba el equilibrio. Hay que recordar que el olor que expelía esta nave, Era según narró azufre. él, era como de azufre. Es un olor, como Sí, ya habíamos dicho, es muy un- nauseabundo. Bueno, pues imagínate, te describen el infierno que huele a azufre. Exacto, así que no es cualquier Así cosa que andar imagínense oliendo. insólitos, ¿no? Ujú. Qué tan feo sería. O sea, el olor, si propiamente el infierno huele a azufre, Sí, pues lo que se dice, pues no es un olor Que sea- agradable o tolerable, ¿no? sí, como algo de que puedas tolerar por un rato, ¿no? Y soportarlo como si nada. Sí, La verdad es que tantito lo estás percibiendo y ya te quieres ir de ahí. o mal te sientes. O te ¿no? empiezas a marear o incluso como le pasó a Macalac a perder el equilibrio. Entonces eso fue lo que pasó con él. Ya cuando intentó usar su brújula para orientarse de regreso al hotel, porque te digo, todo esto lo dejó desorientado, andaba así tambaleante, confundido, entonces intenta él con su brújula orientarse justamente para volver a su hotel y describió que la aguja de la brújula giraba erráticamente en todos los sentidos. O sea, como si hay una cuestión electromagnética. Sí, o como algo magnetismo, extraño. ¿no? Que a veces también, Ujú. como el tema de los imanes, hacen Sí. Como si la hubiera afectado. que las brújulas se vuelvan. Y esta brújula Sí, giraba está- como loca, así. Entonces no podía usarla. Se vio obligado a navegar por el bosque usando únicamente puntos de referencia naturales. Hay que notar que el señor era Sí, era un exmilitar, un asiduo viajero al bosque, explorador. un explorador, entonces tendría seguramente experiencia en acampar, en ubicarse con las estrellas o con referencias visuales. Así que usó ese plan B, por así decirlo, para llegar a su hotel. Su plan A era la brújula, pues por ser lo más sencillo, pero la brújula, de manera extraña e insólita, no funcionaba. Qué loco. Sí. Qué bueno que el señor tenía estas habilidades, ¿no? Porque si no Otro hubiera, se hubiera quedado sido tú o yo, nos hubieran Ahí nos quedamos en el bosque. Aparte de quemado, hubiéramos muerto tal vez por un oso, Congelamiento. un congelamiento, un una lobo. jauría de lobos, ahí hubieran hecho acto de presencia. Sí. Y pues bueno, ya Aprovecha- sabríamos, ¿no? Aprovechando el olor a carne asada. Dijeron los lobos, huele a carne asada, Mm, hay que llegar ahí al lugar.
Sí. Y luego ven ahí la parrilla marcada en el pecho del pobre fulano. Sí, qué bueno que tenía estos conocimientos, ¿no? Porque Sí. pudo salir del bosque afortunadamente y contar la historia, supongo. Exacto. El viaje de regreso se convirtió en toda una odisea de 9 horas. Ah, canijo. Estaba perdido, o sea, no es tan fácil, aunque él era un experto y se pudo, pues, más o menos ubicar con señalamientos naturales, piedras, árboles. Tampoco es que sea súper fácil. No es como que hay un letrerito por ahí pegado en un algo que diga hotel. Sí, no, es que es como pura memoria, ¿no? Memoria Sí. de, yo ya pasé por esta zona. Exacto. Y a veces te puedes confundir. Sí, claro. Yo vi una piedra triangular y hay como 10 piedras triangulares en la zona y pues agarras una y no era y vuelves a la siguiente y así hasta que una de esas sí es la que te Sí, claro. conduce al lugar correcto. Y hay que tener bien en claro, creo que para todos los que nos escuchan, los oyentes, Ujú. la gente que nos está viendo, que el bosque era inexplorado prácticamente. O sea, sí había por el tema de Sí. del lago como turismo, pero sí era un bosque, como describes, Enorme. enorme y donde la mayor parte era salvaje, o sea, no Sí. estaba muy explorado. Entonces, seguro que no había caminos tan No. óptimos o señalamientos de de cómo salir del bosque. O sea, Sí, era una zona salvaje. Sí, Y como zona salvaje, muy poco explorada, claro. con mucha naturaleza, mucha vegetación, posiblemente muchas zonas rocosas o boscosas que impedían un desplazamiento fácil. Sí, adecuado, ¿no? Exacto. O no sé, tener algún punto de referencia, al Sí, guía que deje. algo que Porque luego hay permitiera. como que este tema, no sé si ves ahí en Estados Unidos, aquí en México, Ujú. jamás he visto un guardabosques, pero allá en Estados Unidos, Canadá, sí hay, Hay muchos muchos. guardabosques y son gente que a veces están haciendo rondines Sí. en los bosques Y para ellos ver hacen caminos, crean Sí. como zonas seguras, caminos para los viajeros perdidos. para ayudarlos. Entonces, pues, Ponen letreros, señalamientos, ahí no había nada. Entonces, todo esto a él le complicó el regreso y fue una odisea, como decíamos, de 9 en 9 horas. llegar a la ciudad. Y se rumora, y él lo ha dicho también, que el haber inhalado el gas lo intoxicó. Le provocó una intoxicación de tal forma que todo el trayecto él fue vomitando. Rayos. O sea, todo el tiempo estuvo vomitando. Si ya de por sí estás perdido, posiblemente está oscureciendo y el miedo a que te quedes en el bosque, que la temperatura baja mucho. Y, que también, hay también animales. ese era un gran factor porque se le quemó la ropa. Sí, entonces el frío. Y ahora súmale que el tipo iba intoxicado y se la pasaba vomitando. Eso complicó aún más caminar. No puedes ir así. Ujú. Tu ritmo se reduce. Claro. Tiene todo el sentido. Entonces, le costó mucho. Al final, después de toda esa travesía, logró llegar al estacionamiento del hotel, el Falcon Motor Hotel, como habíamos dicho. Su apariencia era tan deplorable que un oficial de patrulla carretera que lo vio pensó que estaba ebrio. O sea, ya lo querían detener al pobre sujeto porque lo vieron Sí, en, hecho en una pésimas miseria. condiciones, ¿no? Muy Pero es mal. por todo lo que le pasó. Imagínate, un objeto no identificado le quema la ropa, le marca el pecho prácticamente con fuego, El humo, bueno, el lo vapor lo intoxica, intoxica. vomita, seguramente iba todo vomitado encima, apestoso a azufre y a vómito, 9 horas caminando su madre. sudado y mareado y con Sí. poco entendimiento de su propio ser porque iba muy afectado. Pues cualquiera diría, este es un T por 8, ¿no? Que anda Sí, por aquí haciendo Sí, claro. a esos. Sí, un indigente o un borracho, no sé. Sí, entonces ya lo querían detener. Pero McCulloch logró comunicarse con la dueña del hotel, quien notó que sus ojos estaban inyectados en sangre y que parecía gravemente enfermo. Como no había médico disponible en Falcon Lake durante esa tarde, McCulloch decidió tomar el autobús de regreso a Winnipeg, porque sentía que requería atención médica. Llamó a su esposa para informarle que había tenido un accidente, pero que estaba bien, y le pidió que enviara a su hijo de 17 años a recogerlo en la terminal de autobuses. Fue lo que le pidió en la llamada. Cuando el autobús llegó a Winnipeg, su hijo lo llevó directamente al Hospital de la Misericordia. Los médicos que lo examinaron encontraron a un hombre con vómitos constantes, Ujú. mareado, con severas quemaduras de primer grado en la parte superior del abdomen y un patrón extraño de marcas que formaban una rejilla perfecta en su pecho.
como decíamos, la parrillita. Ujú. Curioso. Muy curioso. Lo que comenzó como un caso médico, muy extraño, pronto se convirtió en una investigación de múltiples niveles que involucraría a la Real Policía Montada de Canadá, a la Fuerza Aérea de Canadá, al Departamento de Defensa Nacional y a agencias estadounidenses e incluso a la NASA. A eso llegó El este incidente, evento. claro. Ujú. Sí, pues seguramente querían investigar, ¿no? Si realmente era real lo que Sí, él narra. lo que él narraba. De avistamiento, ¿no? Sí, porque imagínate, aunque seas muy escéptico al tema de los objetos no identificados, si te dicen, es que yo vi una especie de nave o avión con tecnología muy avanzada, propulsada con algo que yo desconozco, Sí, claro. un hombre que era ex militar y que sabía de aviones, no porque las manejara, sino porque las había visto, eran parte de lo que ellos cotidianamente ven, ¿no? En los campos militares, Claro. y que le digan a los líderes políticos o líderes militares con los que él tuvo contacto que ese avión tenía esas características, lo primero que le pasa a uno de estos individuos que son jerarcas en el ámbito Sí, militar es, alguna potencia. esta es ¿no? una potencia enemiga que a lo mejor está espiando, Ujú, claro. o un prototipo ultra avanzado de un gobierno potencialmente enemigo. Entonces se dieron a la tarea de investigar. Más que nada por eso, por el temor de que podría ser un arma, algo de los enemigos. Hay que notar que era la Guerra Fría. Sí, cuando pasó todo esto. y el tema, como dices, los países grandes, poderosos, pues tienen esta manera de pensar, ¿no? Muy Sí. conspiracionista, de Ujú. que puede ser otra potencia que, como tú Sí. refieres, está haciendo experimentos en propio suelo, en este caso canadiense, Sí, espiando, por ejemplo. o espiando, o algún tipo de arma, ¿no? Sí. Un modelo de arma. Y sobre todo porque, reitero, eran tiempos de la Guerra Fría y era lo más común del mundo encontrar a espías o que los enemigos estuvieran pues, experimentando con tecnologías avanzadas para ganarle la carrera armamentista. Sí. Eran siempre estas potencias combatientes en el tema de desarrollo de armas, de tecnología de guerra. Entonces, Y obvio que Estados Unidos se involucra, ¿no? Porque, sí, pues, porque también dice, oye, aquí Canadá, pues ahí está su vecino. Es Es como su si vecino. pasara algo aquí en México. es como su hermano menor. Ujú. Si algo pasa en México, pues aquí los tienes al otro día. Sí, si Seguramente. pasara algo similar así de alguna nave, Sí. cosas así, algún avistamiento. Sin duda. Igual y no es tan mediático, porque pues saben manejar la información Ujú. para que se vea que no está pasando nada a Sí. nivel nacional, pero de que van. Sí, claro. Entonces, 2 días después de lo que fue el incidente, cuando McCulloch contactó al periódico Winnipeg Tribune para contar la historia, se desató un frenesí mediático. La historia del hombre quemado por un ovni, así le pusieron, se extendió por todo Canadá y llegó a los medios internacionales. El 23 de mayo, apenas 3 días después del incidente, el investigador civil de ovnis Barry Thompson fotografió el torso de McCulloch, documentando las quemaduras que tenía en forma de rejilla, pues en el abdomen. Sí, claro. Estas fotografías se convertirían en evidencia crucial del caso y son las que andan circulando por internet. Sí. Oye, ¿qué pensarías que imagínate, digo, algo muy loco, ¿no? Imagínate que fuera ese alien, no sé, un parrillero de su planeta y no anda ahí como que haciendo su carnita o algo Ajá, así. es lo que te decía, una carnita Bien, asada. pues, lo que vio no era un platillo, sino un modelo, no sé, de parrilla Ajá. alienígena. Estaba probando su parrilla alienígena, ¿no? Querían hacer ahí una carnita en el bosque los Es- aliens y este amigo vino a interrumpirlos. Sí. Es como cuando tú llegas y dices, no, pues estamos súper tranquilos, mira, vamos a hacer una parrillita aquí a orilla del lago, nos tomamos unos tragos Y los y llega alguien a estorbar y dice, ya nos agrió aquí el evento y vámonos. Y se fueron y es lo que hicieron. No, lo dejaron ahí quemado y se fueron. Y hasta como cuando le echan el agua a gente así media malosa, que va alguien pues cerca de un charco en temporada de lluvias y hasta orillan el coche para salpicarlo, así estos aliens en su supernave, pues no le echaron agua, le echaron vapor caliente Sí, pobre. en el pecho, así que le fue muy mal todo por interrumpirlos en su tarde de parrilla, En su tarde chill. su tarde chill, estos alienígenas. En fin, que eso es lo curioso, que esas fotografías
sí Están documentan. en internet. Para los insólitos que quieran verlas, ahí están en De hecho, las internet. vamos a dejar aquí Ahí van en a el quedar propio video en el propio video. para que las puedan Sí están presenciar. impactantes porque no te explicas, o sea, cómo el señor se hizo eso. Sí, O sea, es raro. Es rara la quemadura, muy una rara. quemadura muy extraña. La investigación oficial comenzó de inmediato. El 26 de mayo, McCulloch fue entrevistado en su hogar por 2 miembros del ejército, de los altos mandos, y los oficiales constataron que había perdido casi 6 kilos en los 6 días transcurridos desde el incidente debido a las náuseas persistentes. O sea, perdía 1 kilo por día. Una buena dieta le implementaron con eso. Imagínate, Ya perder 6 kilos en 6 días es mucho, ¿eh? era carnita wagyu, tal vez. Sí. el- Querían algo en los huesos, algo más light. magro. El ¿Quién caso sabe? es que estaba perdiendo mucho peso. 6 kilos en 6 días, sí me parece. Sí, y por lo que extremo. refieres, creíble, porque pues el tipo nunca dejó de tener vómito. Ujú. En todo el tiempo. Ha Sí, estado- porque ya ves que te comentaba que él luego sintió como estar envenenado. Ujú. O sea, el mareo, los vómitos constantes que tuvo inmediatamente de haber tenido contacto con ese objeto volador no identificado, Sí. lo llevaron a que ese vómito fuera persistente. O sea, Claro. parece que ya no se le quitó. Llevaba 6 días vomitando, Y 6 kilos perdidos. 6 kilos perdidos. O sea, cosa que se comía seguramente Sí, no la podía no la retener. podía procesar. Entonces, no solo eran estos vómitos, sino también dolores de cabeza y un extraño sabor y olor metálico que emanaba de su cuerpo. ¿Y qué pasó después? Bueno, los investigadores examinaron la ropa quemada de McCulloch, su camisa chamuscada, sus gafas, ya derretidas, como habíamos comentado, por el calor, y su gorro quemado. McCulloch también les proporcionó muestras de suelo que había recolectado cerca del área de aterrizaje. Cuando las muestras de suelo fueron analizadas en laboratorios oficiales, los resultados fueron alarmantes. Mostraban niveles potencialmente peligrosos de radioactividad. Ante esa evidencia, las autoridades decidieron intensificar la investigación. O sea, yo creo que tiene que ver con este envenenamiento que sufrió. Sí. Estaba como irradiado él Sí, y por eso el vómito no cesaba. No También cesaba. una de las características es el del envenenamiento por radiación, Vómitos. ¿no? vómitos. Y todo esto de lo insólito que era que la radiación de un momento a otro se disparara, llevó a los investigadores a decir esto no es normal. Esto es algo fuera de lo ordinario. Y intensificaron obviamente todas las pesquisas, las investigaciones. Claro, Ya en julio de 1967, McCulloch finalmente condujo a un equipo de estos investigadores. sí. Sí, eso recuerdo haberlo leído. Eso de Ujú. que, lo que vas a decir, de que llegan a la zona. Sí, llegan a la zona. Y llegaron justamente, como bien lo mencionas, al área en la que había pasado todo. Podremos llamarlo la zona de aterrizaje. Y el equipo de investigación incluía soldados, oficiales, científicos, técnicos en radiación y especialistas del Departamento de la Defensa Nacional. En el sitio, los investigadores encontraron evidencia físicamente intrigante. Un semicírculo perfecto en el suelo, donde el musgo y la vegetación habían sido eliminados, como si hubieran sido quemados o arrancados. O sea, haz de cuenta que milimétricamente hablando, alguien hubiese hecho un círculo, Perfecto. Perfecto. Como si lo hubieran cortado con un láser. sí, o con algo. un láser y arrancado todo y que quedara así súper pulidito, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Además, en las grietas de las rocas cercanas se detectaron niveles de radiación muy elevados, aunque no peligrosos. También se confirmó la presencia de vegetación quemada en los árboles circundantes al área, que era consistente con la exposición a calor intenso, Ujú. que él ya había narrado. Sí. Como que estaban chamuscadas. Algo muy raro porque no encontraron nada más, o sea, ¿qué produjo eso? Solamente ya el vestigio de lo que había sido esa explosión o esa intensificación de calor, pero pues las naves ya no estaban, no había nada Claro. También yo recuerdo haber leído que había también como tierra removida. más. Ujú. O sea, así como si vieran pues las patitas de la nave o Ujú. sus, no sé, sus ruedas ahí
asentado. Pues, asentado algo. Como removida la tierra. Así. Sí, o sea, había bastantes muestras bastante extrañas, pero creo que la más rara, a mi modo de ver, sería este semicírculo perfecto Claro. y pues la vegetación quemada. Sí, alrededor, Que ¿no? algo expandió una onda de calor o algo por el estilo. Eso me parece muy extraño, Sí. muy raro. Y obvio, todo esto le daba más peso pues a lo que había contado él, ¿no? A la historia. Sí, que había justamente por eso se considera la historia ovni más documentada y con muchas pruebas. Claro, no encontraron ahí el ovni así, pero todas las cosas que sí se pudieron localizar y que se pudieron obtener en cuestión de datos, sí abonan a la teoría de que fue un objeto volador no identificado. Sí, claro. Y qué bueno de este señor que le sucedió esto, que estaba bastante experimentado en incursionar, en salir pues, al campo, bueno, Sí. en este caso al bosque, que pudo dar, ¿no? También con la zona. Sí, que pudo dar. Porque pues, No era fácil. en bosque no es fácil ubicarte y el señor dar con el lugar exacto donde le pasó eso, Ujú. a sabiendas de cómo había quedado él todo desorientado, y lograr encontrarlo, pues estuvo Sí. bien porque eso permitió pues que la investigación se hiciera. Exacto. Justamente la investigación del incidente de Falcon Lake produjo una cantidad de evidencia física sin precedentes en la historia de los casos OVNI. Esto es lo que distingue a esta situación, a este evento, de otros avistamientos, Sí, que generalmente se basan únicamente en testimonios aislados o alguna pruebita por ahí, pero hasta ahí. Sí, No, aquí hubo mucha información abundante. de hecho refieren que tiene más peso, ¿no? Que incluso que el caso Roswell. Sí, de hecho es más importante esta en cuestión de datos, de información y de pruebas que el caso Roswell. El Roswell fue más mediático, pero este es el más documentado. Y con información que Sí, no sí, hay... y digamos así con investigaciones reales, ¿no? Que están serias. ahí en el ámbito de que si pasaron o no pasaron, Sí, ¿no? y con información que no hay duda, que está obtenida mediante métodos científicos serios, con especialistas. O sea, no es ahí de que alguien vio a un ovni en el cielo y tal. No, aquí se pudo constatar que lo que decía el señor coincidía Era real. con las pruebas que se podían obtener. Que lo quemaron, había en la zona datos de que hubo una explosión o una onda de calor muy intensa porque la vegetación de la zona de alrededor estaba Quemada, chamuscada. Y también el tema de la radiación. El tema de la radiación. Había radiación. Entonces todo esto sí abonaba a que su versión estuviera constatada y muy creíble para las autoridades. Sí. Lo más intrigante era el patrón. Las marcas formaban una rejilla perfecta de puntos uniformemente espaciados, como si hubieran sido causadas por el contacto con algún tipo de rejilla caliente. Estamos hablando En su quemadura. de la quemadura. Eso es lo que más impactó a las autoridades. Sí, era un patrón perfecto Ujú. de una rejilla, ¿no? Sí, los médicos que habían examinado a ese señor confirmaron que estas lesiones eran consistentes con quemaduras de primer grado causadas por un calor intenso. Pero no eran quemaduras normales porque el patrón era justamente lo que le llamó la atención. Era pues una figura geométrica así muy exacta. No Sí, sé. Es muy raro. Y pues sí, como dices, le da credibilidad a toda esta historia del señor, Sí, de lo que le pasó. de lo que le pasó. Los médicos realizaron una investigación exhaustiva e incluso lo enviaron con un psiquiatra. Regresó con el informe de que se trata de un tipo muy pragmático, muy con los pies en la tierra y que no se inventa historias. Básicamente el psiquiatra dijo que todo lo que él estaba diciendo era porque le pasó, que no era un tipo así imaginativo, un alucin. El tipo sí. O sea, era real, pues. O sea, Sí, no, un no tipo- era alguien que viajara con su imaginación, se Sí, que pudiera, se empezara a especular cosas como producto de su fantasía. o que quisiera ser el centro de atención Ajá. o algo así. Era un tipo con los pies en la Sí, tierra, pues. o sea. pragmático, alguien que te dice lo que le pasó y ya. Ujú. No se va a andar con invenciones, con fantasías. Ni buscando fama, ni nada por Exacto. ahí de algo, ¿no? O sea, normal. Entonces, eso también es un dato importante. Ya en agosto de 1968, más de un año después del incidente, McCulloch fue examinado por un psiquiatra en la prestigiosa clínica Mayo de Minnesota. El médico observó
A pesar del hecho de que sus lesiones han sido diagnosticadas como obviamente fácticas, no puedo encontrar evidencia manifiesta de enfermedad mental o emocional significativa. Eso dijo este especialista. O sea, el señor estaba bien de sus estados mentales. La evidencia radiológica también era notable. Las muestras de suelo del sitio del supuesto aterrizaje mostraron inicialmente niveles preocupantes de radioactividad, aunque posteriormente se determinó que la región tenía depósitos naturales de radio. Ya habíamos comentado desde un inicio que era una región donde también había algunos elementos radioactivos. Y esto podría explicar de alguna manera las lecturas elevadas que los científicos obtuvieron cuando fueron a la zona. Quién sabe, a lo mejor los extraterrestres iban por ese material. Sí, por algún mineral, material radioactivo, ahí, ¿no? A lo mejor para ellos es un tipo de combustible o elemento valioso para algo en particular, y estaban yendo a esa zona para recolectar más. Sí, puede ser. Porque hay que recordar que era la primera vez que McCulloch iba a esa área. Era un área que él había como visto potencialmente buena para sus investigaciones amateur y llegó ahí. Sí, lo de geología, ¿no? Que Ajá. él se dedicaba a eso. Bueno, como hobby. Como un hobby, pero lo cierto es que no era un área que él concurriera mucho, era como una zona nueva. Y tomar en cuenta que esto con el tiempo, ¿no? Ujú. Después de que pasó el incidente se descubre que hay elementos radiactivos en esa zona. Sí, Entonces puede ser que, como lo dices, y bien que lo mencionas, es que la nave esta ujú. de aliens haya intentado llegar ahí para Ujú. extraer esos. A lo mejor era su beta de material radioactivo, Sí. y cada cierto tiempo venía esa nave a recolectar. Eran dos. Pero- Una bajaba Y una se quedaba y una se quedaba suspendida. arriba. Entonces, no lo sé. Puede ser que, echando a volar la imaginación, puede ser que inexplicablemente esa nave que bajó haya taladrado o Ajá, a no lo sé, mejor extraído, algún tipo de- y el calor que botó o extrajo residualmente tal vez fue por el uso de esa, Ajá. tecnología o taladro con el que sacó Sí, el algún material, tipo de ¿no? tecnología extraña pum, que extrae materiales Extrajo ya el material. sin taladrar, tal vez con una onda de calor. extrajo el material. Por eso tal Y vez se fue. quedaron visibles en las marcas, ahí en las piedras que Sí. después van. Puede ser, o sea, no sé. Yo lo veo muy posible, muy lógico. Es innegable de que creo que no estamos solos en este universo. Claro que no. Y hay más, o sea, yo estoy totalmente convencido de que hay vida en otros planetas seguramente, y vida incluso más avanzada. Sí, es muy potencialmente viable Y, que sea así. y seguro con conocimientos de minerales, materiales que pues nosotros Sí, desconocemos. Entonces, sí veo posible también esa idea. sí, sin duda también estoy de acuerdo con la idea de que no podemos ser los únicos en este vasto universo. La única forma de vida inteligente, yo no creo que seamos solamente nosotros como la especie humana. Desconozco si estas formas de vida inteligente tienen forma antropomórfica, o sea, parecida a nosotros como generalmente se les dibuja. O incluso como este joven que vio esto, este señor que vio esto Ujú. de Falcon, pues refiere que cuando se abre la nave solo ve luces. O sea, A lo mejor tienen forma de luz. puede ser que ni siquiera tengan un cuerpo físico. Tangible. Es que sí, es que el problema es que nosotros queremos imaginarnos a los extraterrestres con formas humanoides. Sí. Como el típico hombrecito verde, así, con manitas, patitas. Como este que está aquí. Ajá, Y esta es cabeza. la idea que nos ha vendido Hollywood. Hollywood, la Y industria. la industria nos ha vendido la idea de un alien así. Sí, Antropomorfo. hay documentos o personas que han hablado y han dicho, ay, es que los Los aliens grises, son así, ¿no? son de Famosos esta forma, grises. sí, claro. Pero realmente no lo sabemos, o sea, Un alien podría ser cualquier forma extraña que incluso escape a nuestra concepción de lo que debería ser una forma viva. Podría ser algo como una piedra que dentro de su propia naturaleza, en su ambiente, en su planeta, esa forma tenga una lógica, ¿no? claro. Podría ser una amiba, podría ser una larva, muchas formas extrañas. O simplemente como se vio ahí en Un este caso. halo de luz O energía y ya. energético, sí, o sea, hay que desprendernos de la idea de que los aliens tienen formas humanoides. Sí, y que sean físicos, o Ujú. sea, Incluso la propia nave pudo haber sido un alien.
Porque se habla, hay muchas teorías que dicen que esas naves que usan estos alienígenas están vivas. Que ya son naves como biológicas. O sea, algo muy raro, muy loco. Y posiblemente los insólitos van a decir, estos amigos están fumando duro. Están divagando demasiado, pero es que sí hay teorías que dicen que estas naves de los aliens, de los extraterrestres, Sí, como son un tipo de tecnología ya orgánica, sí, claro. bioorgánica, como biomáquinas. Están realmente vivas las naves, entonces se curan solitas, se reparan. No tienes tú que repararlas, sino que ellas solitas con el tiempo se reparan, se alimentan y requieren ellas consumir energía, consumir minerales, material para poderse mover. Entonces, no lo sé. Sí, El universo es vasto. queda en el umbral del Denos las opiniones que tengan ustedes. ¿Creen que las naves de los extraterrestres están vivas? ¿Son orgánicas? ¿O creen que son como nuestras naves, meros aparatos, artefactos que requieren combustible y que no se pueden pues, reparar por sí mismas? Pues también Dejen que la sean opinión. no tripuladas, ¿no? Ajá. A distancia nada Que más. sean manejadas a distancia. No sé. Hay muchas teorías al respecto. A mí me inquieta mucho esa idea de estas naves. Pero claro, pues, mientras no veamos una y no la tengamos ahí, la podamos examinar, vamos a estar especulando. Sí. Y este caso es uno más que abona a la especulación. Y de los más o el más importante, más documentado. Exacto. De tal manera que, como te decía, ya habían llevado a ese señor con especialistas en psiquiatría y todos coincidían en que él estaba perfectamente bien. Que lo que estaba diciendo no era una ocurrencia, no era un tipo que estaba ya pues desvariando de la cabeza y diciendo incoherencias, no. Un hombre en perfecto estado de salud mental. Entonces hablábamos también de esta evidencia radiológica, ¿no? Que se había encontrado. Las muestras de suelo en el sitio del aterrizaje mostraron inicialmente niveles preocupantes de radioactividad. Ya también lo habíamos mencionado. Después de esto, del evento, fueron a hacer sus estudios, encontraron estas altas mediciones, pero también habían entrado en cuenta que era un área donde había mucho material radioactivo. Entonces quedó ahí como en esa especie de justificación, ¿no? De decir, bueno, había mucha actividad radioactiva, pero es que es una zona en la que se encuentran materiales de esa elementos naturaleza. radiactivos, ¿no? Perdió por ese ángulo un poco de credibilidad la historia, ¿no? Se podría decir. Pues sí, en cuanto a que fuera una radioactividad así sin justificación, ¿no? Uh-huh. Que de pronto en un área en la que no hay radioactividad se disparara. Que justificaría la idea de que tal vez el material o la nave misma emitían esta radioactividad. Me refiero al material, al combustible, a lo que expelió la nave, al vapor este extraño. Uh-huh. Pero realmente la zona sí era una zona donde había material radioactivo naturalmente, o sea, en las rocas, bajo tierra. Sí. Entonces ahí queda la incógnita también en cuanto a eso. Ya en 1968, un año después del incidente, McCulloch y un amigo regresaron al sitio y encontraron fragmentos de metal que afirmaron estaban fusionados con la roca. Analizados por el astrónomo profesional e investigador de ovnis Peter Macmillan, el material resultó ser un 95% plata, pero ligeramente radioactivo a un nivel comparable al de un reloj de pulsera que brilla en la oscuridad. Millan sugirió que el metal había sido sumergido en pechblenda para crear un artefacto falsificado. Eso dijo ese señor. La ropa dañada de McCulloch proporcionó evidencia adicional. Su camisa mostraba un patrón de agujeros quemados que correspondía con la quemadura de su piel. Sí. Y sus gafas protectoras de soldador habían sido derretidas parcialmente y su gorro de tela había sido completamente chamuscado, como ya hemos mencionado. Estas prendas fueron sometidas a análisis forenses exhaustivos. Laboratorios los tomaron y los estuvieron analizando, pero los científicos no pudieron determinar qué había causado específicamente el patrón de los daños. O sea, cuál había sido el objeto o la herramienta con la que habían generado esta quemadura. Él decía que era una rejilla como un propulsor o algo así y que de ahí salió la onda de calor. Pero no pudieron ellos decir, sí, fue así tal cual. Sí, fue una rejilla. O identificar, ¿no? El objeto con el que se específico. hizo, que emitió este calor o que... Exacto.
no sé, esta llama, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? Es un lanzallamas o es un soplete. Un soplete o es el radiador de un coche o algo por el así, estilo. ¿no? Sí. O una turbina de avión, no lo sé. O sea, no pudieron ellos dictaminar que sí pueden cuando hay accidentes o cosas así. Claro, sí. Después de hacer investigación ellos dicen, fue esto. Sí, fue por ejemplo, la turbina. La o turbina fue un de un accidente de, no sé, con un soplete. Exacto. O sea, le pasó a él con un soplete o, no sé, una explosión de gas, una cosa así, ¿no? Sí, no pudieron hacer eso, entonces quedó también en el umbral del misterio. Seguramente si no se pudo saber qué fue, es porque era algo desconocido. Para la familia de McCulloch, el incidente de Falcon Lake se convirtió en una obsesión que consumiría las siguientes décadas de sus vidas. Stan McCulloch, el hijo de él, que tenía 9 años en aquel momento del incidente, recordaría vívidamente el regreso de su padre a casa. Recordé verlo en la cama. No se veía nada bien. Se veía pálido, demacrado, dijo su hijo. Cuando entré a la habitación había un hedor enorme en el cuarto, como un aroma realmente horrible de azufre y motor quemado. Estaba por todos lados y salía de sus poros. Era malo. Textualmente así dijo. Una vez que la historia llegó a los periódicos, la vida familiar se transformó completamente. Simplemente volcó nuestras vidas, dijo Stan McCulloch. La policía, la Fuerza Aérea, los medios de comunicación, varias agencias gubernamentales, agencias norteamericanas y hordas de miembros curiosos del público descendieron sobre el pequeño bungalow de los McCulloch en River Heights, en Winnipeg, a buscar información, a estar stalkeándolos. Ya sabes, los investigadores ovni amateur, sí, Jaime Maussan, se volvieron pues populares, ¿no? Se podría decir. Sí. Y seguramente como así acosados, ¿no? Sí. Por la gente. Imagínate a Jaime Maussan husmeando en su basura. Sí, así. Por los ufólogos, buscando, ¿no? A ver, ¿qué comió hoy McCulloch para estudiar el residuo de su sándwich? Sí, pues quién sabe, ¿no? Es medio difícil, ¿no? Sí. Su vida de seguro de estas personas cambió de la noche a la mañana. Totalmente, sí. Exacto. Los efectos físicos de Stephen McCulloch persistieron durante semanas y meses. Fue tratado en un hospital por quemaduras en su pecho y estómago, que luego se convirtieron en llagas elevadas en un patrón similar a una rejilla. Haz de cuenta como pork belly, así como cuadrito de chicharrón. Uh-huh. Así me lo imagino. Sí, la piel se levantó. Ajá. Por la quemadura y obviamente quedó ahora... Sí, como pues me imagino como una forma como de chicharrón. Texturizado su... ¿Cómo le llaman? Pork belly, ¿no? Sí, el pork belly. Me lo imagino así, o sea, le quedaron los cuadritos así gorditos. No sé, algo por el estilo. Sí, seguro. O sea, entonces, eso es lo que fíjate que yo también leí que en este punto, cuando tanto los canadienses estaban investigando este fenómeno, bueno, esta cuestión que pasó, los estadounidenses también mostraron mucho interés, pero a su vez trataron ellos como de decir que justificarlo mucho, ponerle muchos peros pues a esa investigación, como de que no era verdad, como de que era mentira. No sé por qué, me imagino por el propio, no sé si fue en la misma época o más o menos, creo que fue antes, ¿no? Lo de Roswell. Sí, Roswell fueron 50. Entonces yo creo que tal vez también como para que su incidente que pasó en su país no perdiera auge. No perdiera auge, siento. Podría ser. Porque sí leí yo que como que los estadounidenses como que trataron ellos como de que minimizar esta situación. Pues es posible que se sintieran como que su incidente pasado en su tierra, en su país, era más importante o que estaba perdiendo relevancia y quisieran a diezmarlo o ningunearlo de alguna manera para que perdiera, ¿no? Relevancia. Sí, relevancia. No lo sé, puede ser. Lo cierto es que McCulloch pues, tenía estas quemaduras, eso está probado, y que durante semanas estuvo enfermo, que tuvo diarrea, muy fuerte, vómitos, dolores de cabeza, desmayos y que perdió 6 kilos en 6 días. Eso está documentado. Uno de los aspectos más perturbadores del caso es que las quemaduras permanecieron en su cuerpo durante más de 30 años. Órale. Sí, o sea, cuando una quemadura normal te quita en ¿qué?
2 meses ya no tienes nada. Sí, y Una partiendo- quemadura normal, me sí, refiero, y no una de teni- tercer grado. Y teniendo en cuenta que las quemaduras fueron dictaminadas como de primer grado. Primer grado. Ujú. No fueron ni siquiera, porque una de tercer grado sí Pues te ya puede... te queda toda la vida. Toda la vida, porque pues son marcas ya Sí, que te te quitan la derrite la carne. piel. Ajá. Pero esta era una quemadura de primer grado y esas, por eso te 15, decía, 20 días, ponte un a mes. lo mucho un tal mes vez. ya no tienes nada, o sea, ya desapareció, ya el pellejito sanó. Y aquí 30 años y se seguían notando las quemaduras. Da de cuenta que estaban frescas. Órale, quién Eso sabe es muy qué contenía, ¿no? Este vapor. Ujú, exacto. Tal vez ni Mm, siquiera fue una propia quemadura como la conocemos, con calor, Ajá. sino algún tal vez material quemadura raro, química, no sé, de algo. de un material químico ajeno a nuestro conocimiento. Tal vez era la sangre del alien A lo que lo mejor. quemó. O antimateria, una quemadura de antimateria, no sé. ¿Quién sabe? Hay muchas ideas, ¿no? Sí, Al sí, respecto. sí. Muchísimo. Lo cierto es que Stefan McCulloch murió finalmente y trágicamente en 1999 a los 83 años y las marcas del encuentro aún seguían visibles en su abdomen. Al día de su muerte, ahí estaban las marcas todavía. Quedó marcado de por vida. Pobre señor. Sí, pero una historia increíble que vivió él en carne propia. Nunca mejor dicho, en carne propia, porque le quedaron las marcas ahí. Sí. A lo largo de los años, los escépticos han propuesto varias explicaciones alternativas del incidente. Algunos sugieren que McCulloch pudo haber fabricado esta historia para proteger sus concesiones mineras de los compradores potenciales. Esa es una de las versiones. Aplicó la de los villanos de Scooby-Doo, Ajá. que hacían, se disfrazaban de monstruos y al Ujú. final eran que iban a vender algo, un castillo, o Sí. de su familia, o algo así. Ajá, y se disfrazaban, ¿no? Del extraterrestre o del Sí. Sasquatch. Puede ser. O sea, es una de las teorías que intentan descalificar, como tú decías, a esta versión del incidente. Otros apuntan a inconsistencias menores en su testimonio o al hecho de que había consumido cerveza la noche anterior al incidente. Bueno, esto... Una cerveza no te deja una quemadura por 30 años, ¿no? Nah. Ni te hace que estés vomitando y que pierdas 6 kilos en 6 días. No, Solo que te intoxicaras muy ni grave. ni la borrachera más grande, o sea, sí. No. Solo que, no sé. O sea, además de que bebieras, pues que no, ¿qué puedes tomar de alcohol que te haga perder 6 kilos en 6 días? No, está increíble eso. No, o sea, ni porque te diera una bacteria así, porque comiste tacos mala muerte. Una salmonelosis. Ajá, pero ni así, porque pues con medicina se te quita, ¿no? Y ese señor, pues no, ni con lo que se tomaba, ni con los estudios que le estaban haciendo, logró. Sí, teniendo en cuenta desprenderse. que fue atendido, o sea, no fue como que ahí se quedó en su casa, o sea, Sí, lo estaban no, todo el no. tiempo checando, monitoreando y simplemente no paraba, ¿no? No paraban los vómitos, los mareos y sobre todo las marcas estas rarísimas que le quedaron en el cuerpo. Hasta que murió, pues ahí quedaron, ¿no? Las Exacto. marcas. Sin embargo, a pesar de todas estas descalificaciones que ha sufrido este caso tan increíble, Sí. los equipos de investigación del Departamento de Defensa Nacional fueron incapaces de proporcionar evidencia que realmente desvirtuara la historia de McCulloch. Según un documento oficial sin fecha del Departamento de Defensa Nacional, no hay dato de prueba o elemento que destruya o de alguna manera descalifique o haga perder veracidad a lo que ese señor narró y a lo que demostró, pues físicamente. Todo lo que se probó No, está ya. constatado. Sí, y además Y es que verídico. fue también a la escena donde pasó esto, logró llevar a los agentes del gobierno Sí, al lugar, ¿no? A donde se aterrizó Exacto. la nave y sí había evidencias, como lo que dices. Pon tú, se justifica tal vez un poco lo de la radiación, pero ¿cómo justificas la marca, no perfecta, el semicírculo perfecto del pasto, las quemaduras en los árboles? O sea, eso es difícil de justificarlo. sí, bastante difícil. Y dicho todo lo anterior y narrada la increíble historia de este señor, de McCulloch, del incidente de Falcon Lake, obviamente ¿Qué trajo pa- una repercusión en la cultura ¿Qué pasó? popular. Eso es lo importante. ¿Qué pasó en la cultura popular? Pues como todo gran evento, todo evento que entra en el umbral de lo insólito, trae una repercusión. ¿Cuál ha sido? Bueno, este incidente de Falcon Lake trascendió rápidamente su carácter local para convertirse en un fenómeno de la cultura popular que perdura hasta el día de hoy. Su influencia se ha extendido en múltiples medios y generaciones, Películas. consolidándose películas. como un caso
icónico, no solo en Canadá, sino internacionalmente. El salto a la fama mundial llegó en 1992, cuando el caso fue presentado en el episodio 8 de la quinta temporada de Unsolved Mysteries, el legendario programa de Robert Stack. Sí. Malakac fue entrevistado personalmente sobre la experiencia vivida y el incidente fue dramatizado con actores, ya sabes, ¿no? Típica dramatización. O sea, lo llevaron a un programa. Sí. Y esta historia llegó a millones de hogares en América, estableciendo a Falcon Lake como uno de los casos ovni más conocidos en la televisión. El cine también ha encontrado inspiración en Falcon Lake. En 2013 la película Rulers of Darkness se inspiró en los eventos de Falcon Lake. En la película, la madre del protagonista muere por quemaduras de un ovni en Falcon Lake, reflejando las afirmaciones de McCulloch. Más recientemente, en 2023, el director Francesco Ghiotti estrenó un documental titulado The Falcon Lake Incident, que explora el caso como uno de los más escalofriantes de todos los tiempos. Quizás uno de los honores más oficiales que tuvo este incidente llegó en 2018, cuando la Casa de la Moneda Real Canadiense Eso sí lo vi. emitió una moneda de plata no circulante de $20, presentando el incidente como parte de su serie Fenómenos Inexplicados de Canadá. Sí, fue una moneda conmemorativa, ¿no? Exacto. Del incidente de ahí. De Sí, Falcon y Lake. tiene ahí el grabado. Sí, Esa moneda debe valer bastante dinero. seguro sí. Y con el tiempo va a valer más porque es una moneda rarísima. Se va a convertir en una moneda rara porque seguramente no acuñaron muchas. Va a ser un No. número muy limitado. Sí, una edición especial o no sé, conmemorativa del Así incidente, que, ¿no? Entonces, sí. si hay algún insólito que Algún tenga insólito, esa moneda, que la guarde, ¿no? O que sea aficionado a coleccionar monedas raras, Que la busque también. pues que la busque y que Moneda aproveche. canadiense, ¿no? Aproveche que aún no han pasado pues tantos siglos para que la compre y la tenga ahí. No, seguro ya va a estar bien cara. Sí, seguro sí. Seguro sí, ya. No creo que... Bueno, no sé, a no ser que haya un insólito que sea de Arabia o Ajá. de Pues Dubái. alguien así sí podría, ¿no? Esta moneda, hay que destacar un dato curioso, fue ilustrada por George Kilmer. Es la primera de su tipo en incluir elementos que brillan en la oscuridad, ¡Hala! con rayos que parecen emanar de la parte inferior de la nave. Solo 4,000 copias existen de ella, Sí, vendiéndose inicialmente a $129. súper escasa, ¿no? Sí. 4,000 copias solo. Así es. Como es obvio, en el turismo relacionado con el caso de Falcon Lake, Seguro el lugar se hizo súper turístico, ¿no? sí, en el turismo también ha brillado todo este fenómeno. De por sí, que ya está bastante bonito el lago, se Sí. ve muy padre, no es como Roswell. Pero que- ahora lo vinculan con que es tema el- de ovnis. que es el desierto ahí. Sí, está padre, pero pues Ujú. no hay tanto que hacer. Ahí en el lago sí hay muchas cosas Sí, que hacer. y aparte dicen que en los bosques es donde más se dan, ¿no? Fenómenos de... Como que la mayoría de las personas que han avistado ovnis siempre los avistan en bosques remotos. Pues también así, el desierto, ¿no? Son como los dos. Pues sí, bueno, tienes razón. Clichés como de que también en siempre el desierto. de acá se van al desierto, ya Ujú. estás en su festival del ovni, ¿no? En el desierto. Pero es que en el bosque hay críptidos y en el desierto casi no. Bueno, y los pero críptidos siempre se han vinculado con... O sea, por ejemplo, el Moodman o algún otro críptido, el monstruo de Flatwoods, andan en los bosques y se Sí. les vincula con extraterrestres. Entonces, sí, más al monstruo de Flatwood, ¿no? ajá, yo creo le que- doy ahí un punto extra a los bosques por ellos. Oye, hay que sacar un capítulo de las Apalaches. Se va a venir uno de estos próximamente para que estén pendientes aquellos fanáticos de Apalachia. Y más sobre todo de fanáticos Del Moodman. Del Moodman, ajá. Y de todos estos críptidos, ¿no? Porque Sí. hay una gran variedad de Sí, críptidos. vamos a hacer un capítulo sobre Apalachia y después vamos a ir Des- tratando a cada críptido con el debido Desmenuzándolo. merecimiento, ¿no? Sí, claro. Son muy padres las historias. Sí, Pero qué padre, ¿no? Bueno, dentro de todo, qué bien para el pueblo, ¿no? Que al menos, pues, aparte de lo bonito que es el lago, también ya ahora tienen una atracción extra Sí. para toda esta gente que le gusta la ufología. Y son Ya el lago y de el por sector sí. es muy grande, ¿eh? De esta gente que le gusta ir a ver fenómenos, es un Sí. sector de gente muy, muy grande. ya el lago de por sí era turístico por la belleza natural. Sí. Era un lugar muy concurrido, muy llamativo, muy emblemático de la Sí. zona, pero ahora, sumado ya al tema de avistamientos ovni, toda esa teoría del incidente de Falcon Lake que ha enriquecido la zona,
pues ahora es ya no solo turismo de naturaleza, ya es un turismo de ufología, ¿no? Sí, ya. Como pasa en Roswell, que Roswell solo vive del turismo de ufología. de ufología. Sí, porque no hay más que hacer. En el desierto ahí no hay mucho que hacer. Pero Falcon Lake sí tiene ese plus. Sí. De que es una zona muy bonita. Y recordarle a los insólitos que pues se considera la meca ese lugar. O sea, como que el incidente más documentado y más realista. Más realista. Se podría decir. Obviamente, los guías turísticos locales ahí en Falcon Lake han incorporado la historia a sus recorridos. Te llevan al lugar, etcétera. Y esto se ha convertido en un destino bastante prometedor para los entusiastas de lo paranormal y en particular del fenómeno ovni. ¿Qué más? Pues en 2019 los documentos relacionados con el incidente fueron donados oficialmente a los archivos de la Universidad de Matioba, junto con los artículos de ropa quemados de Macalac, los que se afirmó provenían de ese encuentro. Esto aseguró que la evidencia física del caso esté preservada para futuras generaciones de investigadores. Los Jaime Maussan del futuro van a poder ir a documentarse a ese lugar. Entonces, ahí está. Para aquellos que quieran ver la ropa, pues búsquenla allá en Canadá, en ese lugar. Lo que hace único el legado cultural de Falcon Lake no es solo su persistencia, sino su credibilidad, como lo decíamos. A diferencia de muchos casos ovni que han sido desacreditados con el tiempo, Falcon Lake ha mantenido su reputación de caso no resuelto. Eso es lo importante. Incluso, después de décadas de escrutinio, ha superado las pruebas que le han sometido, rigurosas. Esta combinación de misterio genuino y evidencia sólida ha permitido que el caso mantenga su relevancia en el ámbito de la ufología, en el ámbito cultural, a través de múltiples generaciones y medios de comunicación. Increíble, ¿no? Sí, increíble totalmente, porque lo bien documentado que está, las pruebas a las que fue sometido este caso, el antecedente, bueno, más bien la narrativa que proporcionó este señor sobre el caso, lo que vivió, lo que le pasó en la piel. Todas estas pruebas pues no han sido desacreditadas. Nada. De ninguna forma. Entonces, pues obviamente que es lo más relevante que hay en ufología para la gente que le gusta esto y le gusta investigar sobre eso. Pues yo creo que seguramente ha de ser su caballito, ¿no? Su meca. De batalla, pues. O sea, si tú le quieres rebatir, a ver, rebáteme esto, Sí. ¿no? ¿Cómo me vas a decir que esto no es cierto si no hubo Sí, ningún estudio que acreditara que no lo es? Es difícil desacreditar el caso Falcon Lake. O sea, a un escéptico le cuesta... Prácticamente el caso no ha sido desacreditado. No. Por eso mantiene su relevancia. Eso es lo importante. Sí. Es un caso muy bien documentado, muy bien investigado por 2 países. 2 países. Y sometido a estudios. O sea, Sí, no al fue como escrutinio, que al quedó ojo ahí. público. Porque, por ejemplo, recordando el caso Roswell, pues sí se quedó como muy en el secretismo todo, ¿no? Sí, todo. Y se desacreditó mucho cuando empezaron a hablar de que era un globo meteorológico. Sí. Ahí perdió bastante Credibilidad. fuerza. Entonces sí se desinfló, Y al final sí, de cuentas, un poco. Se desinfla, como bien lo dices, por eso. Y en este caso nunca se desinfló. O sea, No, siempre... es que lo que dijo Macallan, lo que se probó, todo armoniza. Sí, fueron al lugar, había pruebas en el lugar. Sí. Había esto que refieres, las marcas que son... O sea, no parecen hechas por personas. Nada. Había radiación, que si Ujú. bien había en la zona componentes radiactivos, lo cierto es que también había radiación Sí. ahí donde estaba. Las quemaduras de los árboles, de esta onda de calor, o sea, todo inexplicable. Lo que Así es. sufrió el señor en su piel y que no era una quemadura normal de primer grado que pues se quita a Claro. lo mucho en un mes. El señor murió con esa marca en su piel. Ujú. Es pues difícil de Desvirtuar. desvirtuar o de decir que es obra de un humano, ¿no? Así es. Y ahora vamos a pasar, ya narrada la influencia cultural, a uno de los temas más inquietantes envueltos en toda esta, pues, materia de Falcon Lake. Las teorías al respecto. Más de 5 décadas después del incidente, los investigadores y científicos han propuesto numerosas teorías para explicar qué pudo haber ocurrido en Falcon Lake. Cada explicación tiene fortalezas y debilidades, claro. ¿Cuál es la primera? La teoría militar experimental. Es la más racional que se ha sostenido.
explican que McCulloch pudo haber encontrado algún tipo de aeronave experimental militar, posiblemente estadounidense, en 1967, en plena Guerra Fría, como veníamos ya hablando de esto. Tanto Estados Unidos como Unión Soviética desarrollaban tecnologías aeroespaciales avanzadas. Sí. La proximidad de Falcon Lake a la frontera estadounidense podría haber hecho la zona atractiva para pruebas secretas. Sin embargo, la teoría tiene problemas. No hay registros de pruebas militares en el área y sería extremadamente inusual que una aeronave experimental operara en territorio canadiense sin coordinación oficial. Sí, sin consentimiento también de los canadienses. ¿no? Entonces, ese es el punto flaco de esta teoría. Claro. La siguiente teoría es la teoría del fraude. Algunos críticos han sugerido que McCulloch fabricó toda la información. Los motivos propuestos incluyen proteger sus concesiones mineras, que también ya lo estábamos mencionando, buscar notoriedad, buscar el foco público, ¿no? O beneficios económicos de la publicación posterior de su libro que escribió. No fue nada tonto. Escribió su libro. Era un crack ese McCulloch. crack. No obstante, si papá falsificó esto, recuerden que estamos hablando de un mecánico industrial de cuello azul. Si lo falsificó, entonces era un maldito genio. Dijo su hijo Stan. Pues coincide sí, con lo que tú dices. Sí, pues un crack el ruco. O sea, se aprovechó en todo caso y tan bien lo hizo que si fuera todo esto inventado, que hasta la fecha no lo han podido desvirtuar, Pues, ¿no? Según su hijo, era un maldito genio. El señor era un genio. La complejidad de fabricar evidencia física convincente, mantener una historia consistente bajo interrogatorios intensos y autoinfligirse quemaduras severas que le duraron 30 años, Es un capo. hacen que esa teoría sea problemática. O sea, no me imagino McCulloch quemándose con algún material extraño para que le quede esto 30 años y además tener la fortaleza mental de aguantar interrogatorios de autoridades, de especialistas. No la compro. Y de psicólogos, ¿no? Porque Ajá. también. Sí, no me convence esa teoría. De que... Y si fue así, el ruco era un capo. Ajá, por eso digo, dice, si mi papá pudo hacer todo eso, se inventó un método para quemarse y para quemar los aguantar árboles. interrogatorios increíblemente fuertes. Extrajo. Era un genio. Sí, pues sí. Y tiene toda la razón. Sería el señor un crack, o sea, un fuera de serie. Ya de por sí me parecía un tipo inteligente su papá. Sí, claro. Pero ya esto escaparía, ¿no? Sería un MacGyver el señor. Sí. No, sería increíble. Otra teoría es la del fenómeno natural. Algunos investigadores han propuesto que McCulloch pudo haber encontrado algún tipo de fenómeno natural inusual, como una bola de fuego o de plasma atmosférico. Los depósitos naturales de radio en la región podrían explicar las lecturas de radioactividad. Esto también ya lo estábamos notando, que el área era donde había yacimientos radioactivos, de material radioactivo, y esto podría tener que ver, pero bueno, también las mediciones fueron altas. Y esa zona, pues no es como que esté ahí una veta, ¿no? Brillante, enorme sí, de material de radio. Tan es así que es turístico el día de hoy. Entonces, sí, hay radioactividad, pero solo con medidores y una... Generalmente las vetas de material radioactivo están muy profundas, o en cuevas o así. Y si hay lecturas, no son lecturas elevadas, así que alarmantes. O sea, son lecturas mínimas. muy mínimas. No lo sé, yo tampoco me convenzo por esa teoría, sinceramente. Además, esa teoría no explica adecuadamente la duración del encuentro, las voces que McCulloch reportó escuchar o la precisión geométrica de las quemaduras en su cuerpo. Sí. La realidad es que después de décadas de investigación, de análisis, el incidente Falcon Lake permanece genuinamente inexplicable. Eso nadie se lo quita. Sí, eso es lo de peso, ¿no? Y el gobierno canadiense sigue identificando este evento como un caso no resuelto, oficialmente. Entonces eso también le denota al caso una importancia. Sí, dentro de la credibilidad, ¿no? ufología. Que el propio gobierno diga eso, ¿sabes qué? No tengo forma Así es. de explicarlo. Exactamente. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que el incidente Falcon Lake nos presenta un enigma fascinante que desafía nuestras suposiciones sobre lo que es posible y lo que no. A diferencia de muchos casos de ovnis que se basan únicamente en testimonios, este caso ofrece evidencia física tangible, quemaduras documentadas médicamente, ropa dañada, efectos de radiación y cambios en el ambiente. Stephen McCulloch nunca afirmó
que había sufrido o había sido atacado por extraterrestres. Eso nunca lo afirmó. De hecho, su primera suposición fue que se trataba de una nave experimental. Hay que recordar eso. Sí, que él siempre creyó que era una nave pues de origen militar, de alguna potencia, ya sea Exacto. Estados Unidos o alguna otra, ¿no? Sí, o sea, él siempre partió desde lo más Lógico. razonable y lógico. Ves un objeto raro que está ahí yaciendo en medio del bosque, te acercas, tu mente reflexiva te lleva a pensar, es una nave experimental. Sí. Posiblemente es un avión prototipo que está teniendo fallas. Voy a ir a ayudar. Claro. Se acercó, preguntó, habló en varios idiomas. Un tipo inteligente porque dominaba varios idiomas. Y pues lo que obtuvo fue 0. No, nadie le contestó. Pero sí escuchó voces extrañas, raras, que no pudo identificar. Entonces, el señor partió siempre de lo razonable. Sí, Eso no. hay que notarlo. Sí, claro. No partió de una idea Sí, ilógica. no fue como que el típico que ve algo en el cielo y eso no me... Y lo graba y lo sube ahí medio cutrillo. Ajá. Y No, que lo primero que explica es un ovni sin siquiera haberse puesto a investigar un poco, ¿no? Claro. Entonces sí, creo que esto le abona también a él mucha Credibilidad. credibilidad. Sí, claro. Mucha credibilidad. Aparte mantuvo su versión consistente a lo largo de los años. Suele pasar que muchas personas que son fraudulentas en esto de los ovnis cambian la versión de los hechos. O sea, le van agregando cosas o le van quitando cosas y van como intentando justificar de que, es que no me acordé. Es que esto, ahorita después de 20 años me acordé que pasó esto. O sea, él siempre mantuvo la versión intacta. Eso también le da mucha certeza. Sí, de lo que vio y que todo era real, porque ¿por qué Sí. alterar algo, no? Sí, exacto. Entonces, para mí eso también es importante notarlo. El señor tuvo coherencia durante muchas décadas en lo que contó, sin que en algún momento se hubiera tentado a cambiarle cosas, Sí. a hacerla más extraordinaria. Eso para mí es importante por ello, por la credibilidad que le dio. Tal vez lo más notable del caso es la honestidad científica de los involucrados. Los investigadores gubernamentales admitieron que no podían explicar lo ocurrido. Los médicos documentaron meticulosamente las quemaduras sin especular más sobre su causa. Los científicos analizaron la evidencia física y reportaron sus hallazgos sin sesgos predeterminados. En una era donde la verdad a menudo se subordina a las agendas políticas o a las creencias preconcebidas, el incidente Falcon Lake nos recuerda el valor de mantener la mente abierta ante lo inexplicable. Sí. ¿Qué ocurrió realmente en estos bosques de Manitoba ese día de mayo de 1967? Es posible que nunca lo sepamos con certeza. Pero la pregunta en sí misma es valiosa, porque nos recuerda que nuestro universo aún guarda muchos misterios que nuestra ciencia actual no puede explicar completamente. Eso es lo relevante de todo esto. Claro, es lo importante, ¿no? Y Stephen McCulloch regresó muchas veces a Falcon Lake durante los años, siempre buscando respuestas que nunca llegaron, y murió en 1999 llevándose consigo el secreto de lo que realmente experimentó en aquellos bosques silenciosos. Y me gustaría ahora saber la opinión de nuestros insólitos. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo opino así muy concretamente que el caso nunca se pudo desvirtuar o tachar de un testimonio falso o de que los hechos no son ciertos. Se hicieron muchas investigaciones en torno al caso. Ninguna dio, o desvirtuó lo que el señor, lo que McCulloch había dicho. Al contrario, creo que muy, muy bien de los investigadores científicos que participaron en esto, en decir, ¿sabes qué? No podemos explicarlo. No sabemos qué pasó y no lo vamos a explicar. Creo que eso está muy bien y le da mucho peso a esta historia, o sea, como algo real, algo que realmente pasó, y yo creo, al menos a mí me convence de que sí fue así. Uh-huh. No veo por qué el señor se inventaría, como dices, como lo dice el hijo, o sea, sería un maldito el señor, genio. un genio, un capo, que él solo se hubiera quemado y que él solo hubiera ido a quemar los árboles, a hacer todo esto, ¿no? Sí. Entonces, siento que sí él avistó algo, vio un ovni. Algo extraño y raro. Y nunca varió su punto de vista, tampoco los hechos siempre fueron iguales. Sí. Y bueno,
creo que va a quedar ahí en lo inexplicable. Sí, me gustaría saber la opinión del oráculo, ya que se pronunció hace un rato sobre la quemadura. Me gustaría escuchar, a ver qué opina de todo esto. Recordemos que es un ente. Es un ente, hay que invocarlo. Más allá de nuestra comprensión, entonces hay que darle un tiempo para que también esté preparada para A ver, oráculo, ¿me contestarnos. escuchas? ¿Qué opinas de todo esto? De este increíble evento de Falcon Lake. ¿Nos escuchas por ahí? No fue fe, no fue imaginación, fue metal, luz y fuego. Este no es un mito, no es una leyenda, es el expediente más documentado de un encuentro en todo Canadá. Perfecto. Oye, Pues ya nos dijo el oráculo, ¿no? Que no es un mito de una leyenda, es un evento muy puntual el oráculo, ¿eh? Pone resumido. los puntos sobre las is. Sí, Muy bien. muy bien. Pues ya escucharon al oráculo, también está convencido De que es un... de un evento importante. Sí, importante verídico. en la ufología. Posiblemente no me atrevería a afirmar que es totalmente verídico, pero al menos no desvirtuado como han sido tantos casos, ¿no? Sí, De aliens claro. y de avistamientos que sí son desvirtuados de algún modo, ¿no? Exacto. Y bueno, insólitos, a una vez que hemos platicado de manera acalorada sobre este Sí. incidente Falcon Lake, lo increíble que fue, Sí, pues hemos concluido este episodio sí. de Yo la nada más Sociedad de lo Insólito. quisiera ¿Quieres opinar agregar, algo más? sí, quisiera agregarle a todos los insólitos que se atrevan a opinar, Sí, claro. a dejar sus recomendaciones también en la caja de comentarios y a opinar sobre este caso, ¿no? Sí, sin duda. Queremos saber su opinión. Créannos, las leemos todas las opiniones. Y bueno, es lo que quería agregar, que aquí Sí. son libres de opinar. Y ya aprovechando que estamos agregando Agregaditas. otras cositas, si algún día visitan el Parque Provincial de Wyshell en Manitoba, tal vez quieran caminar por los senderos cercanos a Falcon Lake, pero recuerden, algunos encuentros cambian a una persona para siempre y no todos los misterios están destinados a ser resueltos. Claro. Esto fue la Ciudad de lo Insólito. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana cuando exploremos Un nuevo algún misterio. otro rincón de lo extraño Sí. y lo inexplicable. Hasta luego, amigos. Recuerden que Alf era el único alien bueno. Correcto.